En cronograma, tampoco es que nos vamos a detener mucho, pero cuando uno se fija que sea viable, que sea realista, que describe los meses en lugar de fechas exactas, que considera los tiempos institucionales. Si ustedes me dicen a mí que van a ir a recoger datos a un colegio público en octubre, yo no les voy a financiar porque en octubre ya no hay carajillos en los colegios, ¿verdad? O sea, en noviembre ya no hay forma de recolectar datos. Entonces piensen en ese tipo de cosas, ¿verdad? Igual, si yo voy a ocupar un equipo, tengo que saber cuáles son los tiempos institucionales para pedirlos. Entonces, los cronogramas que se ven poco realistas causan mucha sospecha. ¿Por qué? Porque se nota que no hay experiencia y que por tanto no se prevén los tiempos. Y una cosa que se nos olvida mucho, por lo menos en mi área, es recordar el tiempo como para redactar. Muchas veces decimos, termino el experimento y ya presento el informe final, ¿verdad? Y hay que recordar esos momentos para redactar. Hemos tenido algunas diferencias en años anteriores con la misma vicerrectoría, pero hace muchos años, que no entendían por qué había que volver a revisar la literatura al final del proyecto, ¿verdad? Y nosotros sí defendemos mucho que después, ¿verdad? Hay que estar actualizándose y que hay áreas en las que es bueno hacer el repaso. Entonces, si sus consejos científicos y ustedes como comunidad consideran que eso es un tiempo importante, pues es importante que lo reflejen en sus cronogramas. Con respecto a los presupuestos, en la tarde vamos a tener recomendaciones de Marcela sobre la elaboración de presupuestos, ¿verdad? Y de Cintia Leandro. Lo que sí les quiero decir es que a nosotros nos ha resultado mucho cuando les demostramos a los evaluadores que nosotros calculamos cuánto nos costaron las cosas. Cuando nosotros decimos, ok, vean, si son 20 giras, esto nos cuestan las giras. Y no que inventamos un presupuesto. Sí me ha pasado que la gente tiene poca experiencia. O sea, hay momentos en que piden útiles y materiales de oficina y parece que se van a poner una librería, ¿verdad? Un montón, pero 1 millón y resto. Y uno dice, no, calcule cuántos lapiceros aproximadamente, ¿verdad? La otra cosa es, yo no quiero defender esa práctica de poner presupuestos a lo loco, pero es que acuérdense que había una época en que uno pedía lo que pedía y le daban la mitad. Entonces uno se acostumbró a pedir el doble para que le dieran la mitad y ahí se la jugaba. Así era o no, ¿verdad? Uno decía, en el tercer proyecto uno aprendió que siempre le iban a recortar. Entonces uno duplicaba la cosa, ¿verdad? No lo estoy justificando, sino que así eran las cosas. Ahora nos van a pedir que por favor justifiquemos muy bien un presupuesto. Otra mala maña que uno tenía es que para la parte de justificación del presupuesto era el presupuesto descrito, nada más voy a ocuparlo para 10 horas asistente. ¿Pero por qué asistente y no estudiante? Por ejemplo, ¿qué van a hacer esos chicos? ¿Por qué es importante que ellos sean pagados como asistentes y no como estudiantes? Justificar qué se va a hacer. Entonces les traigo, a mí me ha servido mucho apoyarme en la jefatura administrativa porque esta mujer se conoce el objeto de gasto y eso de una manera maravillosa. Y la práctica que tenemos nosotros ahora en el instituto es decirle a la gente, antes de mandarnos un proyecto, pase donde Juanita para que le revise ese presupuesto, si no ni venga, ¿verdad? Habría que pensar como universidad si tenemos la necesidad de que todas las jefaturas administrativas se sienten a un entrenamiento de nuevo, a la luz de las exigencias de la investigación, ¿verdad? Podría ser una buena sugerencia que nosotros como las jefaturas de las unidades pensemos cómo nuestras jefaturas administrativas están leyendo nuestras necesidades. Entonces, lo dejo como una sugerencia. Aquí hay un ejemplo de el presupuesto que nos pidió CONARE. ¿Cómo lo íbamos a hacer? Vean, aquí yo tenía en 000, pero Fernando nos regañó cuando fue un día de estos y dijo que no era posible. Si uno hacía un análisis de costo que terminara todo en 000. Entonces le puse 345, como para que no vinieran. Pero, por ejemplo, nosotros sabíamos que íbamos a imprimir tantos cuestionarios, que el cuestionario iba a ser de tantas páginas, más o menos así está la REDMA, y eso íbamos a hacer, ¿verdad? También nos ha pasado, una vez pedimos un proyecto con ARE que era de 7 millones y vieran que nos regañaron porque pedimos muy poquito, ¿verdad? O sea que yo entiendo por qué nosotros recurríamos a ciertas prácticas que tenemos que ir sanándolas, pero también era en respuesta a ciertas políticas de asignación de fondos, ¿verdad?
que nos obligaban a adaptarnos. Y también otra cosa que me he dado cuenta es que cada universidad tiene una cultura distinta, ¿verdad? Entonces, los compañeros del TEC decían, no pida tanto porque nos lo van a quitar. El de la UNA decía, ¿cómo que nos van a quitar, verdad? No pida tal cosa porque no me van a dejar gastarla. De alguna manera tenemos que unificar a nivel de CONARE cómo vamos a estar viendo los fondos, cómo los vamos a estar trabajando. Y lo que hay que hacer es agarrarse de personas con más experiencia y no tener miedo de preguntar en la organización, en la institución, qué esperan, cómo quieren las personas que nosotros presentemos los presupuestos. Nada más, nada más recordarles que el presupuesto es fundamental, ¿verdad? Recuerden que hay agencias que además dicen, si el proyecto no es de tantos millones ni lo vuelvo a ver, ¿verdad? Por eso la idea de hacer concursos diferenciados dependiendo de las demandas de la investigación. Lista de referencias solo lo pongo porque siempre hay dónde las pongo. Alguna gente las pone en los antecedentes al principio, al final. Yo les recomiendo que siempre las tengan las listas de referencia y sé que hay mucho pleito que si usar APA o no APA, no hay que pelearse por las referencias, sino saber preguntar cuál es la lista de referencias que le están pidiendo en la agencia, al igual que en un artículo. Uno se fija primero cuáles son los criterios. ¿Por qué es importante la lista de referencias? Vean, uno se fija si la literatura es actualizada, para el caso en el que necesite ser actualizada, si es exhaustiva, uno se fija si lo citaron a uno, no mentira. Pero dependiendo del evaluador se queda diciendo como que no, ¿verdad? ¿Es cierto o no? A uno le ha pasado, ¿verdad? Es una buena lista, adecuada, pertinente, le ayuda a uno a saber que el estado de la cuestión está bien hecho. Sobre todo cuando uno tiene siempre una línea de investigación, tiene que recordarse de actualizar la lista de referencias, ¿verdad? Porque cuando uno tiene una línea de investigación tiene siempre el mismo marco teórico y los mismos antecedentes, entonces hay que estarla remozando. Y no hay cosa más fea que buscar un proyecto y buscar en la literatura al final y no encontrar lo que acaban de citar. Entonces sean muy ordenados en esas cosas. Uno pensaría, dependiendo del área no se ocupa lista de referencias, pero si la van a incluir, que esté bien hecha, ¿verdad? Y anexar todo lo que se les permita anexar, ¿verdad? Recuerden que hay lugares en donde le dicen, no me mande las fotos de la infancia, nada más, ¿verdad? Un resumen del currículum, porque la gente de verdad se puede enredar. Nosotros tenemos un excelente equipo administrativo, pero hay que decirles exactamente qué imprimir, en qué orden. O sea, muchos de los problemas que hemos tenido en esta universidad ha sido porque no encuentran el documento que enviamos, ¿verdad? Y muchas veces mandamos unas cosas inmensas en los anexos o mandamos a los anexos lo que no tiene que ir en el protocolo. Entonces tengan cuidado con los anexos, nada más que todo eso se puede anexar siempre y cuando se solicite y se permita. Y entonces este era el resumen que les traía, que me adelanté de buscar formas de trabajo, luego íbamos a ir al café. Y en esta segunda parte lo que quería era dar algunas recomendaciones de cómo prepararse para concursar por fondos. Estamos asumiendo en esta nueva era que nuestra Vicerrectoría de Investigación es una agencia que financia, ¿verdad? Así como CONARE, así como lo hace el NH, la Fundación Keller y las mismas ONGs, el sistema de las Naciones Unidas también financia fondos. Para todos ellos necesitamos prepararnos y aquí hay algunas recomendaciones que nos dieron en ese curso hace años. Esto es de Giselle Tamayo. La parte ingenua dice que uno escribe la propuesta, consigue el dinero, hace la investigación, publica los resultados y vuelve a conseguir la plata. Eso no es cierto, ya sabemos que eso no es así, ¿verdad? Uno hace la investigación, tiene unos datos bien interesantes, busca una ventana de financiamiento, agarra los proyectos, ¿verdad? Agarra los datos que le sirven para poder justificar, pero entonces mete un poquito más, vuelve a hacer algo que ya había hecho mal antes, ¿verdad? Ya puede publicar otro, ¿verdad? Hasta puede, bueno, esto no lo digo yo, ¿verdad? Usa el dinero para poder financiar la otra investigación que viene detrás o un estudiante que está ahí ayudándose. O sea, conseguir fondos no es un ciclo sencillo, pero aquí hay algunos pasos que nos ofrecieron en ese curso que nos pueden ayudar a pensar qué pasa cuando yo concurso por fondos. Tener una idea bien presentada fue lo que vimos en la primera parte, pero luego ya viene la preparación y uno dice, ¿cómo prepararse?
Hay que identificar fuentes de financiamiento. Hay cosas que hay que recordar a la hora de someter la propuesta. Hay que saber esperar, ¿verdad? Hay que recibir los resultados y cuando uno recibe los resultados hay que actuar también antes de celebrar, ¿verdad? Celebren por favor esos logros, pónganlos en Facebook, hagan. De verdad que cuesta celebrarnos nosotros, ¿verdad? Y eso es importante, trabajar y publicar. Entonces vamos a ir por esos pasos para hablar de identificar las fuentes de financiamiento. Por lo general, sabemos a través de nuestros profesores y colegas, a través de la web, a través de asociaciones profesionales, por eso es tan importante estar conectado, ¿verdad? Todas esas sociedades a las que pertenecemos siempre están ofreciendo fondos. En los congresos también no solamente hay que ir a presentar los trabajos a los congresos, hay que ir a los cafés y verdad, y hay que ir a los almuerzos con los colegas para saber dónde están los fondos, porque lo productivo de un congreso está precisamente, la ponencia se presenta, ¿verdad? Es el trámite, lo importante es lo que se hace más allá de la presentación de la ponencia, en las revistas y en las oficinas locales de gestión de fondos. La Vicerrectoría de Investigación tiene toda una sección que nos ayuda y una de las quejas que tienen las chicas es que no vamos a preguntarles, ¿verdad? O sea, nosotras las tenemos a disposición y casi no les vamos a preguntar. Mientras que hay colegas que se pasan por la vicerrectoría, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Como si fuera, ¿verdad? ¿Qué es esto, verdad? ¿Cómo es que entran aquí tan tranquilos, verdad? Es porque no nos acercamos todos iguales, ¿verdad? Por ejemplo, a mí, nuestra universidad tiene Pivot que proporciona conexiones globales, ahí se anuncian fondos, está todavía, ¿verdad? En la biblioteca, el Pivot, eso es un ejemplo de espacios donde yo puedo conseguir fondos, métanse ahí, regístrense. También como, no estoy diciendo como que se vendan, sino publicítense. No se vendan, nada más estén ubicados en los lugares, regístrense. Researcher ID tiene todas nuestras publicaciones, nos asignan un número, somos una persona. ResearchGate, el ORCID, Academia EDI, son espacios en donde la gente dice, mira, en Costa Rica hay gente investigando tal cosa. En Costa Rica, ¿verdad? Están ubicados ciertos investigadores, ¿verdad? Entonces yo les invito a que se metan en todas estas, son como Facebook, pero para académicos, ¿verdad? Entonces que se metan a estos lugares, ¿verdad? En términos de someter la propuesta, lo que nos recomendaban es redefinir el concepto de nuestra investigación a las exigencias de la agencia. Suena feo, casi como que tengo que borrarme a mí mismo para que la agencia me vea. No, es que tengo que adecuar la propuesta a lo que ellos también están buscando. Es mentira que alguien está buscando exactamente la investigación que yo tengo en mente, yo tengo que negociar. Entonces, ponerse en contacto con la agencia, no tener miedo de ir a preguntar qué es lo que se espera, cuáles son los fondos, solicitar apoyo de colegas, y ahí es donde la vicerrectoría nos dice, hagan coloquios, trabajen en grupo, no vayan solos, informar a todos y todas las involucradas. Vean, eso es importantísimo, ¿verdad? Uno jura y perjura que el profesor de uno va a ir con uno a buscar los fondos y luego el profesor reniega de uno o al profesor le preguntan y él dice, ¿cómo? Sobre todo en los grandes departamentos en donde todo el mundo consigue fondos, tenemos que informarle a los colegas, preparar la aplicación con tiempo y sobre todo cuídense de que les acusen el recibo. Nos ha pasado, estas son historias de la vida real, mandamos un proyecto a CONARE y no se sabía si era de acción social o de investigación. Nunca fue evaluado, estuvo dando vueltas y tenía que ver con la prueba de aptitud académica y poblaciones indígenas, o sea, ¿verdad? O sea, no era claro qué era, ¿verdad? Entonces, contactar. La otra cosa es no tener miedo a preguntar. Estas son algunas preguntas que se pueden hacer o que nos han recomendado que uno haga a las agencias. ¿Concuerda mi propuesta con el enfoque? ¿Tengo los términos de referencia actualizados? No fue que los encontré ahí googleando y que bajé los del año pasado, ¿verdad? Y también nos ha pasado que nos dicen, no, es que usted no puede presentar el proyecto porque ya había ganado, pero ¿cuándo? Es que usted tiene la convocatoria del año anterior y en la convocatoria del año anterior no decía que usted no podía volver a concursar, por ejemplo. ¿Cuáles serán los criterios que usarán para avalar mi propuesta? Eso a alguna gente le suena corrupto, pero no, se supone que las agencias deben tener las listas, o sea, los criterios con los cuales nos van a evaluar. Por eso la Vicerrectoría de Investigación pone los formularios a disposición de la gente para que sepan qué es lo que les va a evaluar. ¿Cuál es la tasa de aceptación de
las propuestas, cuántos años financian, cuál es un monto razonable dada mi experiencia y el tipo de propuesta, cuáles son las fortalezas y debilidades más comunes en las propuestas que ustedes han financiado. Puedo presentar material suplementario, me pueden revisar al menos el título para ver si calza la cosa. Vean, ya ahí ya ustedes tienen un pie, en verdad, en la agencia. Y la otra cosa que les decía yo es esa psicología del evaluador, pensar como un evaluador. O sea, si yo sé cuáles son los criterios que me van a preguntar, yo puedo saber más o menos qué es lo que espera un evaluador. Como evaluadores a nosotros nos dan instrucciones claras de en qué tenemos que fijarnos, qué tenemos que juzgar, nos dan una tabla, nos dan una rúbrica y nos dan los criterios de evaluación. Entonces, lo que hemos hecho nosotros en el instituto es darle al investigador una lista de chequeo para que el investigador cuando presente la propuesta sepa que todo eso se le va a preguntar y que él haga el check. Eso es algo que hacen muchas revistas, ¿verdad? Las revistas dicen, bueno, chequee que cumpla con todo esto antes de mandar el envío. Nosotros lo hacemos para las propuestas. Entonces, cuando solicitamos a los investigadores que nos envíen un proyecto, siempre lo hacemos por ahí de diciembre para que en febrero nos vengan las propuestas. En ese correo de diciembre va la lista de chequeo. Y vean lo que preguntamos, que si, lo mismo que les he estado diciendo, que si se expone el problema con claridad, que si el modelo teórico es consistente, que si hay análisis de antecedentes exhaustivos, si la cobertura bibliográfica es adecuada, actual, incluyendo y citando tanto referencias nacionales como internacionales, si los instrumentos, vean que son los mismos criterios de evaluación de casi todos todas las agencias, que si se han seleccionado las estrategias apropiadas para analizar la información, si tomaron previsiones, si para la protección de las personas, si el problema de investigación están claramente expuestos. Todo esto el investigador tiene que chequear y consultar si lo tiene o no. Y es algo que las unidades de investigación le podemos ofrecer a nuestros investigadores y va a ser más fácil luego revisar los proyectos porque tiene todo exactamente lo que uno ocupa para revisarlos, ¿verdad? Es decir, vean que nosotros no les estamos dando las respuestas, lo que les estamos diciendo es que les vamos a evaluar, ¿verdad? Asegurar la recepción de los documentos en el lugar adecuado, ya les dije lo que nos ha pasado, ¿verdad? Hay que ser muy respetuosos con el tiempo. Vean, en muy pocos lugares le dicen a uno, mire, ampliamos la ventana de recepción, ¿verdad? O lo dejamos entregarlo después. Las agencias internacionales dicen, y en hora Greenwich lo voy a recibir en tal momento, si usted, ¿verdad? Para que no haya duda de que esté usted en Australia, ¿verdad? O en Estados Unidos, sabe cuál es la hora que tiene que presentar la propuesta. Esperar. Hay que recordar que llegan 1.500, 2.000 propuestas de investigación, hay que clasificarlas, hay que enviarlas a evaluar dentro y fuera de la agencia, hay que comparar, deliberar, redactar el informe. Lo que nos decían los colegas es que las agencias como el NIH duran entre 6 y 8 meses para darle una respuesta. Entonces hay que saber esperar. No tiene nada de malo preguntar cómo va la evaluación, para eso están las personas, pero para que tengan una idea de qué esperar. Luego ya viene la parte emocionante de recibir el reporte y pueden pasar 3 cosas, que le digan que sí, que le digan que no o que le digan sí, pero, ¿verdad? Son 3 cositas que les puede pasar. En todos los casos contacten a la agencia. ¿Por qué no? Uno tendría que saber por qué no, ¿verdad? A algunos lugares le mandan a uno la evaluación, le agradecemos su participación, aquí están los criterios por los cuales las evaluaciones, otros lugares no. En caso que les digan que sí, pues igual contacten a la agencia porque ya viene la parte de implementación del proyecto y necesariamente los proyectos tienen recomendaciones y puntos de mejora, entonces hay que contactarse. Y les pueden decir sí, pero, y ahí entonces hay que readecuar la propuesta. Eso es más o menos lo que se hace. Aquí hay algunas razones de rechazo que nos dieron en el curso de que llevamos, que son del NIH: falta de originalidad, imprecisión conceptual y teórica, poco conocimiento de la literatura, métodos flojos y falta de actitud crítica. Esas son algunas de las razones que apuntaban para rechazar proyectos. Razones de rechazo, razones de... ¿qué sería? De no aceptación. Exacto. Giselle Tamayo en una de sus presentaciones decía que su experiencia como evaluadora e investigadora dice que muchas de las razones de rechazo son que no responden al área prioritaria, la idea no estaba clara,
en el resumen ejecutivo y el planteamiento no estaba claro, la problematización, la pregunta de investigación no estaba clara, que no se presenta el plan de implementación era poco claro, que los tiempos o el cronograma estaban mal dimensionados o eran exagerados y presupuestos sobredimensionados, como algunas de las razones por las cuales las agencias no aceptan proyectos. En todo caso, si la respuesta es sí, la respuesta es no, sí, pero en todo caso siempre hay que hacer algún trabajo posterior, ¿verdad? Entonces, si les dicen que sí, ok, pero vayan. Si les dicen que no, solicitar retroalimentación. Si les dicen sí, pero reajustar la propuesta, ¿verdad? Y el paso séptimo es celebrar y trabajar, ¿verdad? Es muy importante que sus unidades de investigación celebren esos logros, ¿verdad? Como cuando uno publica un paper, ¿verdad? Cuesta tanto, ¿verdad? Que al final hay que tomarse. En algunas universidades les financian una champañita y un SEC, como para celebrar, y el laboratorio completo celebra, ¿verdad? Y hacen algo, ¿verdad? Entonces, pero se puede celebrar de muchas maneras. Este es el insumo que yo les quería dar, pero quería devolverme a la parte de la estructura de los proyectos y algunas transparencias para oír sus recomendaciones, sus experiencias o cosas que podríamos incluir aquí que no están, que podrían reflejar sus propias experiencias. Vamos a ver, voy a ver cómo llego lo más rápido posible ahí. Esta es la parte que yo quería que repasáramos en conjunto. Esto. No, perdón. Ajá. Es al puro principio donde teníamos como los tres grandes componentes. Y tal vez si nos ubicamos aquí. Bueno, estos son como los componentes de la presentación del proyecto, y es aquí donde hay mucha diversidad. Ese es ¿verdad? El problema de investigación, la problematización, el estado de la cuestión. No sé si alguno de ustedes tiene alguna experiencia o alguna recomendación desde su área en específico, si son importantes o no. Se me olvidó que iba a dar la palabra. Número uno, muchísimas gracias por esta charla. Yo creo que nos has puesto los temas principales para discutir. Y ahí está básicamente lo que uno tiene que hacer en una propuesta de investigación. Esta parte a mí me parece esencial, ¿okay? Y yo quisiera destacar algo. Cuando uno piensa en un proyecto de investigación, es una idea que uno está masticando. Y uno la está masticando por semanas, meses, años, y es algo que uno lleva en la cabeza siempre en el tema de uno. No es algo que uno va, mira, hoy va a hacer una propuesta porque necesito justificar carga para el año que viene. Eso no funciona así. Funciona que uno anda con las ideas masticándolas y uno anda pensando, va uno en una presa, y para mí ese es el espacio ideal para pensar, las presas, ¿ok? La idea buena para mi tesis de doctorado fue un sábado en la ducha del sábado, ¿va? Porque en esa época uno no se bañaba todas las semanas, ¿va? Entonces me tocaba la ducha del sábado y estaba yo pensando cómo resolvía un tema, y ahí es donde en cualquier momento se le prende a uno la idea. ¿Ok? No es de 8 a 5, eso no funciona de esa manera. Creo que con mis compañeros en el CIED, en microbiología, hemos llegado al resultado de que las ideas, usualmente, las mejores ideas quedan escritas en una servilleta. Yo creo que ese es un tema que uno tiene que estar masticando, ¿ok? Y entonces uno, en esa discusión constante con pares, es donde surgen las ideas. Mira, ¿por qué tal cosa? Vieras que leí tal otra. Y ahí va. Eso es muy dinámico. Eso es muy dinámico y eso es constante. Cuando me ha tocado escribir una gran cantidad de propuestas de investigación, y peor aún, me ha tocado revisar cualquier cantidad de propuestas de investigación para Costa Rica y para otras partes del mundo. ¿En qué se fija un revisor? Para mí, yo creo que esa ha sido la experiencia más rica, porque a uno le dan prácticamente una guía de cómo revisar, o mejor dicho, cómo rechazar una propuesta de investigación. De manera tal, entonces, de que las que se filtren son prácticamente perfectas. ¿Okay? Entonces, ahí es donde juega. Y esto
esto que estaba mencionando Vanessa se parece muchísimo, muchísimo a cuando uno tiene que escribir un artículo científico o cuando a uno le toca revisar un artículo científico. Tiene muchos elementos en común. Si yo tengo que escribir una propuesta de investigación, a pesar del orden que nos dio Vanessa, yo no empiezo con el título. Es lo último que escribo. Es lo último que escribo para venderlo. Así las ventas, digamos que sean sexys, porque sí, hay que venderse, ¿no? Ese es el verbo que yo uso, hay que venderse, ¿ok? Y eso es un proceso constante, es decir, esto que estoy diciendo no es que lo va a hacer para el año entrante, no, es que eso lo está haciendo uno como investigador, eso lo está haciendo uno constantemente y literalmente uno no puede parar de pensar. Y en ese masticar de ideas con los compañeros individualmente, en la ducha o en la presa o en el restaurante, con los amigos, en esa discusión es donde surgen las ideas. Y las ideas yo les recomiendo muy fuertemente que las planteen como preguntas de investigación. ¿Qué es lo que yo quiero contestar en esta investigación? Y cuando a mí me toca revisar una propuesta de investigación, yo no leo ni el título ni leo los antecedentes. Me voy de una sola vez a la pregunta de investigación y eso es muy bien visto. Es decir, que se destaque cuál es la pregunta que yo quiero contestar. La hipótesis deriva de esa pregunta de investigación. La hipótesis es un ensayo de respuesta a esa pregunta de investigación. Estamos en lo más básico posible. ¿Okay? Si ese proceso no se hace bien en la formulación, el masticar las ideas y discutirlas con los compañeros, si eso no se hace bien, la idea de investigación expresada en una pregunta de investigación no está bien formulada. Esa es la base para construir una propuesta de investigación. Ahí es cómo se construye. El resto, ya después uno lo empieza a montar, a armar a partir de eso. Yo creo que eso lo tengo que comentar porque me ha tocado, como les digo, por muchos años y en la misma forma son con los cursos de metodología de investigación que damos en la Facultad de Microbiología que me ha tocado durante muchos años impartirlos. El otro aspecto que yo quiero mencionar acá, que Vanessa lo pone, pero yo le quiero dar vuelta a la interpretación. ¿Puedes contestar? Vamos a ver. Hay una mala práctica de investigación que es la siguiente, que hay gente que se especializa en una técnica y quiere contestar todas las preguntas de investigación con esa técnica. O sea, como yo no sé si en psicología todas las preguntas de investigación uno las puede contestar con un encefalograma. Entonces yo me vuelvo especialista en la técnica, en el campo de nosotros hay una técnica que se le llama PCR, ¿okay? Que todo el mundo la quiere usar, porque la moda, bueno, está pasando un poquito de moda, pero... Y entonces la gente se vuelve especialista en PCR, en la técnica, y todo lo quieren contestar con la técnica. Eso es al revés exactamente cómo funciona. Uno plantea la pregunta de investigación y después ve cómo la contesta. No es qué es lo que yo puedo contestar para plantear luego la pregunta de investigación. El orden es a la inversa. Esa es una muy mala práctica. Y hay otro montón de cosas que les quisiera mencionar. Pero ya hay un detalle en que yo quiero destacar porque me lo recordó Silvia ahora, Silvia Salazar, que lo estamos enfrentando. Es una situación que estamos enfrentando en la vicerrectoría. Si bien es cierto, uno quiere vender una idea, pero vamos a ver, no seamos tan pretenciosos, tampoco en lo que estamos vendiendo. Hay que saberlo vender, no hay que autoserrucharse el piso, ¿no? Pero tampoco hay que ponerse en las nubes, ¿no? Nos ha pasado una situación con la CONAGEVI, vamos a ver. En los procesos de evaluación, como lo vamos a discutir luego, si nosotros hacemos investigación con seres humanos, esto tiene que ser revisado por el SEC. Si vamos a incluir ensayos con animales del laboratorio, vamos con el SICUA. Si tenemos ensayos con, vamos a ver, estudios en biodiversidad, tenemos que pasar entonces por la Comisión Institucional de Biodiversidad y dependiendo del caso, con la CONAGEVI, que es una instancia del MINAE. Entonces, hay un proyecto que era buenísimo, y entonces ponen en el título, vamos a hacer esto y esto y esto y esto para buscar la cura contra el cáncer. Por ese pedacito se cayó el proyecto, casi que literalmente, ¿ok? Porque la CONAGEVI en particular
que es donde se norma el acceso a los recursos biológicos, nos permite a las universidades, particularmente a la Universidad de Costa Rica, hacer investigación básica y hacer investigación aplicada. Pero lo que tiene que ver con bioprospección y comercialización, ya eso corresponde a la CONAGEBIO. Entonces, cualquier cosa que tenga que ver con el uso comercial, el potencial uso comercial de cualquier cosa que yo haga, entonces ya la CONAGEBIO le echa un ojo y nos para el proyecto. Un momentito, ¿para dónde va eso? ¿Ok? Entonces, a veces uno quiere ser muy pretencioso. Voy a encontrar la cura contra el cáncer. Bueno, ¿cuánta gente trabajando en el cáncer en el mundo y todavía no lo estamos encontrando? O sea, no es tan fácil. Entonces, hay que saber no solamente vender una idea, pero también hay que saber cómo nos están leyendo en las agencias o en los procesos de evaluación. Eso resulta fundamental. Vanessa tocó prácticamente todos los temas y a eso, por favor, pónganle mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a uno le enseñan cómo rechazar un proyecto. ¿Okay? Si uno no lo logra rechazar, lo aprueban. Así prácticamente es como funciona cuando estamos en las grandes ligas. ¿Okay? Muchas gracias. ¿Algún otro recomendación, insight? Vamos a incluir en la presentación, entonces, título, al final, escribir al final, escribir de último. En otros artículos recomiendan pensarlo como un working title, ¿verdad? Ese es un título en proceso y que al final va a cambiar. Y que sean muy cuidadosos con las traducciones. Mira, algunas veces uno conoce muy bien la palabra en otro idioma y cuando la trata de presentar aquí le sale otra cosa. Entonces, que sean muy cuidadosos con eso. Mónica. Yo tal vez nada más como investigadora también para compartirles mi experiencia, porque uno de esos títulos era el mío, el que decía edad, y esa fue una experiencia de aprendizaje enorme. Pasamos por varias revisiones de los officers del NIH, preguntábamos, incluso yo no sabía que se valía, era mi primera experiencia internacional, ¿verdad? Y en el Congreso, con mi contraparte, dijo, vamos, tenemos que ir e invitarle un café al officer que está en el review board. ¿En serio? ¿Vamos a ir a hacer eso? ¿Verdad? ¿Se puede hacer eso? No solo se puede, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Fuimos, nos presentamos, le conversamos de nuestra propuesta. Al final, ¿verdad? Esta propuesta la ganamos, una segunda propuesta después no la ganamos, y cuando fuimos a conversar con el review officer nos dijo, es que ahora queremos proyectos que busquen más algo que ellos llaman implementation science. Su proyecto era muy bueno, pero era básico, era experimental. Necesitamos que yo le llamo narrativa, que la redacción de la propuesta nos diga de una vez cómo le va a llegar a los actores sociales. Porque si no sabemos cómo le va a llegar a los actores sociales y cómo se va a implementar, va a tener menos probabilidades de éxito. Y aprendimos que además de las fuentes de financiamiento, sus requisitos, sus bases de convocatoria, teníamos que poder decir otras cosas adicionales a lo que dijimos la vez anterior en la misma convocatoria, bueno, una convocatoria muy similar, porque los criterios internos de revisión ya habían cambiado. Y no era tanto porque estaban explícitos, sino porque habían discutido sobre la necesidad de que las propuestas empezaran a traer esto. Y eso se vale hacerlo. Pero yo lo que quisiera también es que ustedes sepan que se vale hacerlo con nuestras personas gestoras. Ustedes tienen personas gestoras por cada área del conocimiento. Y tienen personas en la unidad de promoción que nos ayudan, que me ayudaron en su momento como investigadora y nos ayudan todo el tiempo a llenar esos formularios raros de otras entidades de financiamiento externas a nosotros o incluso los nuestros cuando no tenemos experiencia suficiente. Y las personas gestoras tienen los recursos suficientes para orientarles, y si no, la unidad de promoción los tiene, y si no, eventualmente suben conmigo y con don Fernando a preguntarnos cómo podemos hacer para ayudarles a buscar esas fuentes de financiamiento o mejorar sus propuestas para la siguiente vez. Se vale hacer estas cosas, y Vanessa lo mencionaba, pero realmente yo no lo sabía la primera vez que gané un grant. No sabía qué tanto me podía acercar a decir, no sé cómo formular esto. Y la ayuda que se puede recibir al respecto. Y fue una experiencia pues transformadora, ¿verdad? Uno puede escribir las veces que hagan falta y acercarse las veces que hagan falta para comprender cómo mejorar esas propuestas.
Y en ese sentido, algo tal vez para decirles que dijimos la vez pasada en varios conversatorios, y en el último lo dijimos también, se vale escribir propuestas en inglés si las entes financiantes pueden estar en el extranjero. Y esta vicerrectoría va a tener que pedir por la Ley de Protección al Español que ustedes nos traduzcan el resumen, y algunas de las comisiones, ética, biodiversidad, etcétera, podrían requerir algunos protocolos de traducción en español también para aprobarles. Pero sabemos que las propuestas podrían escribirse en inglés y apoyamos esto, y tenemos personal en la vicerrectoría que también les pueden apoyar en ese sentido para escribir en inglés. No sé. Quería poner la lámina de la parte de implementación de la propuesta, por si acaso alguien tiene algo que indicarnos. Una colega de trabajo social me estaba diciendo ahora que algo en los objetivos y en los títulos algunas veces nosotros ponemos hasta qué esperamos encontrar. Entonces, ella y nosotros en algunas propuestas ponemos cosas. Yo trabajo con temas de discriminación, entonces está raro que yo ponga en mis proyectos, ¿verdad?, el racismo del costarricense contra los afrocostarricenses y que me vaya con ese cuestionario a entrevistar personas, ¿verdad? Entonces hay un dilema de qué poner, ¿verdad?, en mi proyecto de investigación que no me cierre las puertas de los investigados, ¿verdad?, y qué poner para que me lo aprueben, y sobre todo porque ética me obligaba a poner en el consentimiento informado el nombre del título, y yo decía, ¿y cómo voy a poner sexismo en la educación costarricense? Ahí la gente inmediatamente se va a negar a participar, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con el tipo de títulos y qué ponemos, ¿verdad? Cómo entramos. Eso me lo estaba comentando una colega en el receso. En la parte de método, no sé si tienen alguno. Creo que en esta presentación falta más acerca de ciencias que no trabajen directamente con seres humanos, ¿verdad? Ahí yo creo que sería bueno que nos dieran algunos ejemplos o nos ayudaran en la parte de método. No todos al mismo tiempo, solo uno. Bien, yo no sé si el tema de las referencias bibliográficas yo las pondría como al puro final. Vamos a ver, y no estrictamente por el orden, sino por otra cosa. Como les digo, cuando un revisor analiza una propuesta de investigación, vamos a ver, es como la cúspide del viaje. Y después, con los antecedentes, uno se va un poquito para atrás a ver si la persona construye apropiadamente el argumento para llegar apropiadamente a esa cúspide. ¿Ok? Entonces, yo lo pondría como, en segundo lugar, el tema de los antecedentes, y como les dije, el último punto que yo pondría en la propuesta es el título. Quiero destacar particularmente el tema de las referencias, porque en algo que uno se fija muchísimo como revisor son las referencias. Y eso pasa con los anteproyectos para tesis, por ejemplo, igual. O sea, lo primero que yo reviso es la pregunta de investigación y me tiro para atrás a ver las referencias. Eso es crucial, porque si yo, por ejemplo, en el campo de nosotros, si yo veo que la persona hace una revisión de literatura con artículos de 2016, 2017 y ojalá de enero del 2018 y yo lo leo, yo digo, esta persona está al día en lo que está haciendo, se está empapando en el tema. Pero si yo me voy por lo menos en el campo nuestro, veo que esta persona tiene un artículo en 1980 y otro en 1990 y nada más, para mí ya eso es una mala nota. Solamente con ver el listado de las referencias que tiene, o sea, eso pesa mucho. Eso pesa mucho. En la misma forma, obviamente, estamos hablando de la parte previa a la implementación, que me parece muy bien en la forma en que lo ha estructurado Vanessa. Pero vamos a ver, uno es tener una buena idea y estructurarla muy bien. ¿Okay? La otra parte es cómo llevarla a cabo. Entonces ven ustedes que por lo menos hay dos aspectos fundamentales acá. Uno, que la idea sea muy buena, y otro, cómo la implemento. Uno puede cometer errores garrafales en ambos espacios. ¿Okay? Si la idea está mala, la gente ni siquiera lee la segunda parte. Uno no pierde el tiempo en eso. Entonces, como les digo, yo por eso el tema de las referencias posiblemente lo pasaría para arriba. ¿Ok? Vamos a ver, para ver si verdaderamente la conceptualización del proyecto que se quiere realizar está bien construido.
Ese es un aspecto fundamental. Bueno, está bien, tiene una buena idea. ¿Cómo la pretende implementar? ¿Ok? Insisto mucho ahora en el tema del presupuesto, ¿ok? Porque cuando se hacen convocatorias se pone un límite al presupuesto, ¿ok? Dice uno, bueno, usted tiene $25,000 para hacer esta propuesta de investigación. Usted sabe que está concursando por un grande de hasta $25,000. Y si usted pone una idea muy grande y quiere contestar muchas preguntas, y cuando hace el presupuesto, etcétera, etcétera, usted se pasa de los $25,000, ténganlo por seguro que se lo van a rechazar. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Simplificar entonces la propuesta de investigación para estar dentro del rango del presupuesto concursable. Porque si uno se pasa del propuesta este presupuesto, uno automáticamente se descalifica. O sea, no hay que revisar mucho. O sea, ven ustedes que con 3 o 4 cosas de las 1.500 que uno recibe, ya uno descarta por lo menos la mitad solamente por esos errores. O sea, y son cosas que vean que son 4 líneas. O sea, yo busco esto y busco esto. Y ahí uno rápidamente empieza a descartar ese tipo de cosas. Particularmente, lo estaba mencionando Vanessa, con los tiempos institucionales, por ejemplo. Voy a inventarme algo. Pero si nosotros vamos a hacer una investigación y necesito una máquina, un espectrómetro de masas, que me cuesta un dineral, ¿ok? Y yo se lo estoy pidiendo a la institución en fondos regulares que me van a dar, digamos, 2 millones de colones por año, hay una disonancia absoluta con eso. No tiene sentido lo que estoy planteando. Pero pensemos que el GRAN nos da a nosotros la posibilidad para comprar el espectrómetro de masas. ¿Ok? Pero yo sé que para hacer el proceso de compra, desde que yo tengo el dinero, hago la orden de compra, me llega al país y se instala en el laboratorio, va a pasar un año. Yo lo reviso en el cronograma a ver si eso está puesto. Y me dicen que no, que en el primer mes empiezo con los análisis con ese equipo que no tengo. Eso no tiene lógica. Entonces, esas son estructuras que uno lo tiene que hacer. Ahora, les cuento algo muy personal, así Mónica lo estaba mencionando con su experiencia. Digámoslo así, de cada 100 concursos internacionales en que he participado, me han rechazado con un no 90. Más o menos así. ¿Ok? Y con los otros 10 que me quedan por ahí, es que es en un sí o en un sí, pero más o menos esa es la tasa de rechazo que uno tiene, por lo menos en la experiencia personal mía. Y es duro cuando uno quiere concursar en ese tipo de fondos. Cosas tan básicas, pero uno tiene que saber leer las agencias donadoras de fondos. Eso toma su rato, hay que buscar esa información. Nosotros estamos tratando de sistematizar esa información en la vicerrectoría, porque hay fondos para ciencias sociales, para ciencias básicas, para todo. Hay fondos. Y pasa lo mismo con las becas. Nosotros estamos concursando muy poco. Desafortunadamente estamos concursando muy poco. Por ejemplo, para las becas o para los fondos para los estudiantes de posgrado, nos llegan, ¿qué pueden ser? 15, 20. O sea, ¿cuántos estudiantes de posgrado tenemos en la Universidad de Costa Rica? Y la gente no está participando. Pero hay que saber leer esas convocatorias. Hace unos años concursamos por unos fondos, estábamos con una idea y salió una ventana para una agencia en particular y ponía dentro de las cosas pequeñitas que uno puede leer a pie de página, porque todo hay que leerlo, decía que el equipo de investigadores debía considerar equidad de género y relevo generacional. Entonces, incluimos 4 personas, yo era el senior del grupo, había otra persona que era más o menos como de mi edad y 2 chiquillos. 2 hombres y 2 mujeres. Check. Y lo cumplo. Pero si eso yo no lo hago y pongo solo hombres, me estoy autodescalificando simplemente por el hecho de no hacer las consideraciones de la convocatoria que se deben hacer. Este tema de conseguir fondos, y yo quiero hacer cierre de mi participación porque no era la idea que yo conversara tanto, vamos a ver, pero me parece fundamental lo siguiente, vean, aquí hay un tema ideológico fundamental. Un chiste que contamos de los de este lado con respecto a la gente de ciencias sociales es que tienden a problematizar todo, ¿ok? Y está bien que lo hagan, eso me parece fantástico, ¿ok? Pero en este tema de concursar por fondos externos a la institución, que hay una guía justamente para ese sentido, es el hecho
de que, vamos a ver, nosotros no tenemos los fondos suficientes institucionales para hacer toda la investigación que podemos hacer. El potencial de nosotros es muy superior. ¿Okay? Pero si nosotros vamos a las agencias, uno podría interpretar que las agencias nos imponen su agenda de investigación, es decir, y que yo de cierta manera estoy perdiendo la libertad de cátedra. Yo no puedo investigar lo que yo quiero, sino que puedo investigar lo que yo puedo obtener financiamiento de los fondos internacionales, por ejemplo, o los fondos fuera de la U. Eso es un debate que se tiene que dar en lo individual. Cada persona lo debe considerar de esa manera. Yo no lo voy a rechazar porque no me parece conveniente, pero no se tiene que dar únicamente en el título individual como persona investigadora, sino que en la misma forma con los grupos de investigación, porque los grupos de investigación tienen que trabajarlo también de esta manera. ¿Okay? Y uno tiene que decidir. Por ejemplo, nos pasó con un compañero de la facultad hace unos años atrás con fondos del MISIT, y que usualmente eran grants por 50 millones de colones, creo que sacaban como 10 en un año y al año siguiente iban a sacar solo 4. Y nosotros íbamos a participar en grupos separados. Pues hicimos una fusión de los grupos y participamos. O sea, no nos matamos entre nosotros, sino que nos unimos, o sea, frente a esa convocatoria, bueno, presentémonos juntos y ganamos el grant de esa manera. O sea, cómo uno tiene que jugar con la lectura que uno, con la lectura que uno hace de las convocatorias y de las agencias. Porque a veces uno puede calificar para esas agencias, en otros momentos no. Uno se tiene que saber leer. Yo creo que en una de las gráficas que vos pusiste de Giselle Tamayo, creo que estaba ahí puesto, de que hey, si yo trabajo con bacterias y me voy a una fundación que da grants para psicología, o sea, yo estoy un poco desubicado. Hay que saberse leer, ¿ok? Pero hay que estar metido en ese ecosistema de investigadores, hay que estar metido en ese ecosistema de agencias donadoras de fondos. Y cuando uno se mete en ese juego, a veces las cosas son muy fáciles, si uno sabe cómo jugar el juego. La idea es que nosotros sepamos jugar ese juego, ¿ok? Hay compañeros de nosotros que en un año solamente una persona logró conseguir grants por $350,000 por un año. ¿Okay? ¿Cómo funciona esto en realidad cuando los grupos están consolidados dentro de las buenas prácticas de investigación? ¿Okay? Yo creo que vos lo mencionaste, Vanessa, yo no empiezo con la hoja en blanco. Ya las cosas uno las viene construyendo en el paso del tiempo. ¿Okay? Tengo una versión en español de los antecedentes, por decirlo así, ahí los voy actualizando, y tengo una versión en inglés. Y yo tengo un portafolio de ideas de investigación. ¿Okay? Entonces, cuando se me abre una ventana y tengo la configuración de los compañeros investigadores, pero así en la parte de nosotros, particularmente los estudiantes de grado y de posgrado, particularmente, que son los que llevan a cabo el trabajo experimental, yo tengo una configuración. Mira, yo tengo una configuración que me permite a mí concursar en esta ventana. Pero yo nunca empiezo de cero. O sea, yo tengo ya los antecedentes, las ideas masticadas, como estaban todas escritas en una servilleta, como se lo mencionaba, y cuando se me abre una ventana, yo puedo participar. Así es como juegan los equipos que siempre se meten en todas estas convocatorias nuestras y en las internacionales y ganan siempre. Es decir, cuando yo veo los fondos del sistema de CONARE, son siempre los mismos grupos. Porque ellos están haciendo siempre lo mismo. O sea, tienen las propuestas ya prácticamente listas y cuando se abre una ventana simplemente se ajustan y le dicen a la agencia lo que la agencia quiere escuchar. Ese es un punto clave. Es decir, no es lo que yo quiera hacer, sino lo que la agencia quiere escuchar. Y ahí yo incremento los chances para que me den a mí el financiamiento. Uno puede escribir muchas cosas en el CIPRES, pero hay ciertos elementos y hay ciertas lecturas que uno debe hacer en esta discusión. Nada más, por favor. Para el espacio de preguntas, yo también quisiera contarles en esta parte de métodos lo contrario a las buenas prácticas, y eso nos pasó mucho en los conversatorios. Hay malas prácticas y sé que probablemente no es el ejemplo que corresponde a ninguna persona que está aquí, ¿verdad? Y que está buscando capacitarse, pero las malas prácticas a veces está aquí, ¿verdad? Y que está... que dice que corresponde a ninguna
para ser analizados y ha pasado por un consejo científico o por una comisión y ha llegado evaluado con una nota adecuada. En el mejor de los casos, cuando hemos preguntado, nos dicen, es que la comisión o el consejo recibió a la persona investigadora y a su equipo, les hicimos preguntas y nos explicaron todo. Pues muy bien, necesito que lo documenten y que esté en el acta y que también esté en el CIPRES. Es necesaria la máxima información posible para que en este caso la institución financiadora, que somos la Universidad de Costa Rica, pueda otorgar esos fondos. El método no puede ser cumplimiento del objetivo 1. Una parte del método o del proceso de investigación no puede ser hacer el informe final, ¿verdad? No corresponde, y sé que son las malas prácticas, pero quiero lanzar la idea, ¿verdad? Porque sí necesitamos que sean tan explícitos y explícitas como sea posible sobre su instrumento, sobre su metodología, sobre su análisis. Eso permite tomar mejores decisiones a la vicerrectoría. Llenar el CIPRES es un acto de gestión administrativa y ahorita vamos a hablar momentáneamente del CIPRES. No sé cuántos no conocen el CIPRES. ¿Una persona? ¿Dos? Ok. Ahorita, ¿tres? Ahorita hablamos de esto. Es un sistema de formulación que tiene la institución. Pero no es ahí donde uno realmente está formulando la investigación, ¿verdad? Ahí uno está llenando los apartados necesarios para poder ser evaluado o evaluada y poder eventualmente ser candidato a fondos ordinarios o candidata a fondos concursables. No se formula ahí. Y por eso, ¿verdad?, las bases de convocatoria tienen otros requisitos muchas veces y nuestros consejos científicos o comisiones podrían tener otros requisitos también. Y eso es importante que lo sepamos como personas investigadoras, que nosotros sepamos qué requisitos específicos nos pide nuestra unidad de investigación o nuestra unidad académica, porque sí es competencia de esos órganos colegiados pedirnos más cosas si ellos lo desean. Al ser evaluados, cuanta más información tengan, mejor. Y podrían pedirnos muchos más anexos, avances de las investigaciones previas, cartas o no de nuestras personas colaboradoras externas para saber si vamos a contar con los recursos. Y si todo esto asciende a la vicerrectoría, la toma de decisión es mucho más sencilla. Prevean en los cronogramas, esto asciende a la vicerrectoría de pilotaje, calibración, ajuste de instrumentos. Se vale, y no solo se vale, es necesario. Si uno va a utilizar un instrumento nuevo, un protocolo nuevo, una técnica nueva, prevean, se vale y es necesario prever en un cronograma, redactar el informe final, pero redactar los 3 borradores de publicaciones, organizar la capacitación, la divulgación o el acto abierto a la comunidad o la evolución en la comunidad. ¿Verdad? Necesitamos saber que esto es parte de una buena formulación. Y algunas personas no lo saben y algunas personas nos dicen, necesito ampliar la vigencia del proyecto. ¿Por qué? Porque no voy a poder escribir el informe final o no he terminado el borrador porque se cerró este mes. Pero entonces hubo un atraso en el cronograma. No, no hubo un atraso en el cronograma. Entonces usted no previó que tenía que analizar y escribir, ¿verdad? Y eso es una mala práctica. Bueno, se le ampliará la vigencia y se le enseñará, ¿verdad? Pero necesitamos reducir las malas prácticas porque, bueno, tenemos una enorme responsabilidad en el tema de aprobación y asignación de presupuesto. Te paso el micrófono, camino para ver si alguien tiene preguntas, comentarios. ¿Preguntas? Ninguna. Aquí hay una. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Ha estado muy interesante, muchas cosas que... Bueno, disculpen, ok. Buenos días, yo soy Griselda Rieta, trabajo en el Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular y me parece que venir aquí a refrescar y también aprender tips es muy valioso, pero tengo una consulta con respecto al presupuesto. En esos casos sería bueno uno hacer cotizaciones y adjuntarlas eventualmente porque a veces los números uno dice, sí, o tiene uno una cotización vieja, no sé, un medio de cultivo cuesta como $1,000, pero tal vez subió el precio cuando uno lo va a comprar. Pero entonces tomando en cuenta tiempo que eventualmente pasa y a veces suben los precios, ¿cómo puede uno manejar ese margen? Me acaba de pasar con un proyecto y con un equipo que yo no contaba con 600 euros de envío. Yo dije, ay Dios mío, estoy pidiendo permiso para mover la plata, ¿verdad? Entonces ahí tal vez me gustaría una retroalimentación al respecto. Fernanda quiere hablar, nada más como ejemplo concreto, vamos a tener en la tarde un espacio para esto, ¿verdad? Pero
Pero no solo es importante, sino que nos lo han pedido agencias financiadoras muy recientemente. Nos pidieron que tenían que tener sus cotizaciones y su previsión basado en esas cotizaciones actualizadas. Y lo importante aquí es que sabemos que se van a desactualizar, pero podemos hacer la proyección, ¿verdad? Y podemos además gestionar la parte del mantenimiento, los traslados, ¿verdad? Es necesario para una adecuada previsión y un poco en eso va la estructura de costos. Sí, la insistencia nuestra justamente con respecto al presupuesto es que realmente nosotros no sabemos cuánto estamos gastando en investigación y no sabemos otras cosas más que yo creo que hay que discutir luego. Y en consecuencia es muy difícil trabajar con un presupuesto institucional para hacer investigación. ¿Okay? En esos casos en particular, cuando uno hace un presupuesto, qué sé yo, reactivos, medios de cultivo, animales de laboratorio, giras, no sé, todo lo que ustedes pueden hacer necesiten, ustedes pueden poner un 5 o 10% de imprevistos. Entonces pones un rubro más. ¿Ok? Y eso lo pones. Deberíamos el mantenimiento y la depreciación de los equipos, cosa que no ponemos, por ejemplo. Y de un momento a otro le dicen a uno, mire, el equipo se me echó a perder porque no se le dio el mantenimiento. Y eso sale muy caro para la institución. O sea, comprar otra máquina de estas grandes muchas veces resulta muy caro. Entonces, uno tiene que hacer un presupuesto de esa manera. Poniendo el imprevisto, por ejemplo, puede pasar que se te retrase el envío de una muestra o que los reactivos estén un poco más caros. Uno juega entre un 5 y un 10% y creo que más o menos andaba por ahí el tema de depreciación, porque las cosas se gastan. Nosotros en los presupuestos, sin embargo, no estamos pidiendo costos indirectos. Eso hay que dejarlo muy claro, es decir, luz, agua, teléfono, todo ese equipo de cosas nosotros lo metemos. Si ustedes vieran la factura en electricidad que tiene esta universidad, o sea, yo me quedé, casi que les pido apaguen las luces y damos esto a pues oscuras, porque es espectacular. No sé si hay alguna persona así, por favor. Das el nombre, por favor. Hola, soy Edwin León de Lévico. Yo quiero hablar algo porque dijiste que se habló mucho de los humanos y quiero poner un ejemplo con los animales, que es un tema siempre interesante. Y en la tarde van a hablar del SICUA, pero quiero hablar de lo que pasa antes del SICUA. Y en las clases que damos para los investigadores, para que vamos a ver animales, siempre me hacen la misma pregunta cuando damos diseño experimental. Voy a hacer esta investigación, les ponemos a hacer un trabajito, ¿verdad?, que elaboren una propuesta y ponen ratas. Y yo les pregunto a los estudiantes, que son investigadores, muchos de ellos, algunos están acá. ¿Y por qué escogiste rata? Ya, yo creo que eso es lo que se usa. Lo que pasa después es que escriben un proyecto, esfuerzan un montón de tiempo, van al SICUA y se lo devuelven. Y les preguntan, ¿por qué ratas? ¿O por qué no ratones? ¿O por qué esta cantidad? ¿Qué estadística utilizó? Muchas veces esas cosas, pensarlas antes y simplemente decir, voy a utilizar este animal porque es el que encontré 2 artículos y eso decía que era lo que voy a utilizar, está bien. Son cosas que tal vez en seres humanos ya está muy comprendida entre la comunidad científica, de escoger bien el tamaño de población, la potencia estadística. Y con la gente de estadística hace algunos años trabajamos esto, calcular estadísticamente los tamaños de población y después cuando van a llegar al SICUA, que les van a hablar en la tarde, les van a decir, mira, tiene una potencia de tanto. Este estudio sí tiene, ¿verdad?, un respaldo científico. Y pasa mucho que en toda esa parte, todo ese diseño no se hace antes. Y más bien, como decía el doctor Fernando, muchas veces pongo un título, ¿verdad?, y no pienso más bien lo contrario, construir la respuesta a mi pregunta, estar respondiendo realmente a mi pregunta, ese es un modelo. Muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿Sí? Mauricio. Buenos días, mi nombre es Mauricio Redondo y trabajo en la Facultad de Microbiología. Quería saber cuál era el criterio que iba a manejar la vicerrectoría con respecto a lo que se llama el nivel académico de los investigadores, que
aparecen en las propuestas, porque por ahí he escuchado algunos comentarios, ¿verdad?, acerca de que eso eventualmente podría ser un factor de peso. Por ejemplo, si tenemos una propuesta donde aparecen 5 investigadores que solamente tienen nivel de maestría y de repente tenemos otra donde aparecen como les insistía antes, sin duda alguna, el recurso humano que nosotros tengamos en nuestras unidades académicas, creo que es un factor determinante y sin duda alguna es un factor limitante al nivel de investigación que nosotros podemos realizar. Y eso es lo que posiblemente marca principalmente las diferencias entre los grupos de investigación. Por eso salen los fondos concursables diferenciados, justamente. Por lo mismo, es decir, para los grupos que son más pequeños y que son en desarrollo, justamente salen un cierto tipo de fondos. Ahora, la pregunta que me estás planteando es muy complicada de contestar. Es una pregunta muy difícil de contestar por lo siguiente, por la vicerrectoría no pasa el tema de la formación del recurso humano para nuestra institución. Eso pasa por las escuelas o por las facultades que no están divididas en escuelas. ¿Okay? Entonces, hay escuelas que muy dinámicamente desde hace muchísimos años tomaron la decisión muy fuerte en la formación del recurso humano y son grupos muy competitivos. ¿Okay? Y hay gente que está muy consolidada en investigación versus los que no lo están. Por eso justamente sale para nosotros, era un tema urgente, hacer esa diferenciación en los grupos de investigación. Dentro de esos concursos diferenciados, nosotros podemos mover los dineros hacia los grupos menos consolidados, podemos dar más recursos para equipo, desarrollo de plan estratégico, todo lo que ustedes quieran. Pero no pasa por la vicerrectoría de investigación la formación del recurso humano que se necesita para hacer esa investigación. No, para nosotros, aunque si bien es cierto, el currículum de cada uno de los investigadores resulta importante, nosotros no nos vamos a basar en eso, sino en la idea propiamente dicha. Es decir, bueno, voy a mencionar a una persona que no está aquí, pero Chema Gutiérrez presenta una propuesta de investigación y usualmente es una propuesta muy buena. ¿Por qué? Porque es una propuesta muy digerida, pues elaborada, es posiblemente el mejor investigador que hay en Centroamérica y el Caribe. O sea, es una persona que publica muchísimo, es muy potente. La idea de esto es justamente reducir las diferencias entre los grupos. Es decir, no bajar el nivel de los grupos consolidados, sino elevar el nivel de los grupos que son menos consolidados. ¿Okay? Entonces, las estrategias son esas. Como que la persona no trabaje individualmente o que de otra manera se integre a grupos consolidados y que se meta dentro de una escuela de investigación. Hay muchos centros e institutos que literalmente son escuelas de investigación. No todos son investigadores consolidados. Hay seniors, están los intermedios, están los juniors, están los que están haciendo maestría, etcétera, etcétera. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Básicamente es eso. Nada más. Sí es cierto y está explícito en el manual de llenado de las nuevas fases de investigación, de la evaluación de la investigación, que son los órganos colegiados los que hacen este trabajo y no la vicerrectoría. Entonces, es responsabilidad del órgano colegiado evaluar lo que hemos llamado factibilidad, si el equipo humano tiene la capacidad de desarrollar esa investigación, si cuentan con la infraestructura para desarrollar esa investigación. Esos ítems pertenecen al análisis que hace el Consejo Científico o la Comisión. Son quienes nos dicen dentro de nuestra unidad de investigación o nuestra unidad académica, este equipo tiene las capacidades suficientes, sumadas, mezcladas, integradas, ¿verdad?, para desarrollar la propuesta de investigación, y esto es lo que envían como criterio a la vicerrectoría. Y nosotros lo que hacemos es, esto es lo que hacemos, no sé, el 99,99% de los casos, respaldar el criterio de los órganos colegiados cuando viene bien documentado. ¿Cuándo no lo respaldamos? Cuando no viene bien documentado y necesitamos devolvernos a preguntar, o cuando vienen formulaciones que no corresponden a las evaluaciones, como las malas prácticas, digamos, que les decían, y nos vemos obligados a devolvernos a la pregunta hacia el órgano colegiado, pero siempre nos devolvemos al órgano colegiado y el órgano colegiado se devuelve y se comunica con las personas investigadoras. Ese análisis de si los grados académicos son suficientes o no para obtener un fondo lo hace la unidad de investigación, y la unidad de investigación o académica
También recomienda al fondo concursable que ese equipo es un buen equipo para el fondo semilla, ¿verdad?, que tiene habilidades más incipientes, para el fondo de mentoría, donde habrá una persona probablemente con un doctorado o un nivel elevado de maestría, candidato a doctor, y una persona que a lo mejor tiene una licenciatura, ¿verdad?, o es bachiller interino, pero necesita esa mentoría para después capacitarse en una técnica y poder optar por un grado superior, ¿verdad? Ese análisis se hace en el seno de la unidad. Si no hay más dudas o consultas, muchas gracias, Vanessa, otra vez por tu participación. Marce y yo, pero Marce no la... Ahí está, sí. Atrás. Okay. Sí, queríamos hacer un espacio sobre el CIPRES. No sé, Marce, si les comentas que pertenece desde la Vicerrectoría a la Comisión Institucional que está trabajando en las mejoras del CIPRES. Marcela no iba a decir esto, pero yo sí lo voy a decir con más transparencia. Yo sé como investigadora que el CIPRES me ha parecido que ha mejorado, pero sigue siendo rígido. Es un sistema de gestión, ¿verdad?, de gestión de administración. No es un sistema de formulación de investigación específico, ¿verdad? En el CIPRES formulamos muchas cosas para esta institución y reconociendo eso, ¿verdad?, tiene una serie de pautas que hay que llenar. No quiere decir que es allí donde se crea la investigación ni donde eventualmente, ¿verdad?, se evalúa. Nos sirve para reflejarlo para evaluación, nos sirve para documentar la gestión. Institucionalmente es un sistema que está buscando la mejora. Se necesita una clave como persona investigadora. Las personas directoras siempre tienen acceso a lo que nosotros, como vuelvo a ver a Vanessa porque es mi directora en el Instituto de Investigaciones Psicológicas, ella recibe mi propuesta formulada, la lleva al consejo, o en este caso en línea lo evalúan en el consejo. Yo como persona investigadora tengo acceso a formular y a enviarlo o no enviarlo, a dejarlo ineditable y corregirlo. Y la vicerrectoría administra con eso el proceso de la gestión. Pero sí es muy importante que lo conozcamos, ¿verdad?, y que hagamos el esfuerzo por conocerlo. Y en ese sentido, Marcela nos puede contar como en general hacia dónde estamos intentando avanzar, porque reconocemos que el CIPRES tiene que permitir conectarnos entre unidades académicas y el reto entre ejes sustantivos de acción de esta universidad, ¿verdad?, con una propuesta que puede tener un componente de investigación, un componente de acción social y un componente eventualmente de docencia. Solo 2 personas no lo conocen del todo, entonces tal vez nada más nos contás 2. Presentémoslo, si se puede, por respeto a las 2 personas que no lo conocen, porque de eso se trata este taller, ¿verdad?, que visualmente veamos cómo es, pero tal vez nos vas contando nada más y solo visualmente ahora no. Sí. Bueno, buenos días. En relación... para los que no me conocen, mi nombre es Marcela Vilches, soy la asistente administrativa de la Vicerrectoría de Investigación. He participado en la comisión del CIPRES durante muchos años. Hace 2 años ya me relevaron, ¿verdad? Hay otra compañera de la Vicerrectoría que está participando. El CIPRES a través del tiempo pues ha buscado la mejora para ir atendiendo aquellas necesidades especiales que tienen ciertos campos, por ejemplo, en el área de la física, matemática, que ocupaban incluir fórmulas. Entonces ya se hizo unos apartados con texto enriquecido para que puedan incluirlas, porque antes era imposible. Entonces ha ido poco a poco mejorando, ¿verdad? En ese sentido sería bueno también, si tienen alguna inquietud o alguna propuesta de mejora, también hacerla llegar a la Vicerrectoría para considerarla con la comisión institucional que está viendo el CIPRES. Anualmente se revisa, ¿verdad?, y se implementan algunas mejoras. Nosotros, doña Mónica me ha pedido presentar el CIPRES, pero no sé si lo presentamos todo. Hay 2 personas que no lo conocen. Sí, bueno, si gustan, rápidamente les voy a explicar. El CIPRES, ¿verdad?, como ustedes saben, se ingresa por medio del correo institucional con el usuario. Si alguna persona tiene nombramiento en 2 unidades, entonces les va a aparecer las 2 unidades. Esto porque para que seleccionen por dónde es que van a presentar o cuál es la unidad que le va a dar el apoyo en cuanto a la carga académica. Un momentito, problemas técnicos. Dime. Un poquito aquí para que le enfoque la cámara. Dime, ¿cómo va a explicar eso? Consciente de cuáles son los apartados. Y otro que también necesitamos tener consciente, como el proceso de la Lo veo. que darnos en coherencia
importante y valdría la pena que hagamos una selección más razonada al respecto, teniendo claro los apartados 23. La práctica usual es formular. Hay un micrófono que me pasa. Bueno, tengo una pregunta porque mucho de esto se ha orientado a la parte del presupuesto, ¿no? Y también algunos proyectos. Decía que muchas de las propuestas que a veces tenemos van dirigidas a solicitud de presupuesto, pero en ocasiones hay investigaciones, hablo como estudiante y también como investigador, de muchas investigaciones que tal vez no necesitan presupuesto, que hace la universidad y que a veces probablemente no se contabilizan porque no están introducidas dentro de no se han introducido dentro de este programa. Sería una buena práctica, ¿verdad?, que también esas otras investigaciones que, por ejemplo, hacen los estudiantes de especialidades médicas, por ejemplo, que muchas no necesitan presupuesto o es un presupuesto mínimo, se agreguen acá o simplemente vamos a considerar solamente como los proyectos más clásicos de investigación. No sé si se entiende mi cuestionante. A mí me gustaría contestarte, antes de que te conteste Marce, en dos niveles, y es una buena práctica que podamos documentar todas las acciones que hacemos en nuestros 3 ejes sustantivos, y muchas veces no lo hacemos de esta manera. Solo para aclarar en primer nivel, la Vicerrectoría recibe propuestas de investigación que no requieran financiamiento a lo largo del año y las inscribe a lo largo del año. Cursan el mismo proceso de evaluación, pero pueden ser enviadas a la Vicerrectoría en cualquier momento del año para inscribirse. Lo que tiene que el requisito es haber cursado por una vía de órgano colegiado y haber sido ascendido a la Vicerrectoría. Y se puede inscribir en cualquier momento, tanto como la dirección de la unidad, ¿verdad?, apruebe el tiempo, la carga o sin carga, con presupuesto, sin presupuesto. Hay vías concursables por las cuales podemos no solo visibilizar, sino apoyar con fondos como los de posgrados y de grados de nuestros fondos el desarrollo o la ejecución de estas propuestas. Y en un segundo nivel es muy importante en el sentido de que nosotros también podemos asociar como investigadores principales los proyectos de nuestros terciarios y visibilizarles como parte de nuestro proyecto de investigación y decir, estos 3 objetivos grandes se complementan por este cuarto objetivo que será desarrollado por una tesis de grado por tal persona o por una tesis de posgrado, y queda sistematizada la actividad de todas las personas que están apoyando esta investigación, incluyendo nuestros y nuestras estudiantes, ¿verdad? Y se asocian después a productos de investigación, ¿verdad?, sus tesis, sus resultados, sus divulgaciones. Eso es una muy buena práctica de investigación. No sé si contesto suficiente o hay algo más que... No, efectivamente, el sistema del CIPRES, tiene ciertas medidas de control de seguridad, ¿verdad? Entonces, para ingresar, sí tiene que tener un correo institucional, estar registrado en la Oficina de Recursos Humanos como docente o administrativo, ¿verdad?, tener algún tipo de ligamen laboral, digamos, con la institución. Entonces, si es únicamente estudiante, probablemente se le va a presentar algún problema a la hora de ingresar, porque sí está hecho para los docentes o por los administrativos, los funcionarios de la U. Sí, pero por eso en esa vía, ¿verdad?, es la persona investigadora principal quien visibiliza el trabajo de sus personas investigadoras que son estudiantes de grado y de posgrado, y queda formulado de esa manera en el sistema. Exacto. Cuando uno ingresa al sistema... Ok, gracias. Cuando nos registramos en el sistema, nos va a aparecer una pantalla. Aquí, ya yo ingresé un proyecto en la parte de proyecto editable. 1603. Si usted tiene varios proyectos, puede buscar por medio del código, o el nombre del proyecto para que el sistema se lo traiga y pueda seguir trabajando en el proyecto. Aquí le dan edición y como les decía, aquí ustedes pueden buscar
en qué unidad es que usted va a presentar el proyecto. Esa va a ser la unidad donde se va a mandar a evaluar el proyecto. El sistema le asigna un número consecutivo, luego aquí agregamos la fecha, la vigencia del proyecto, el título del proyecto, se debe agregar una descripción corta, si tiene alguna observación, ¿verdad?, sobre el proyecto, luego el monto que se está estimando que se le va a solicitar a la UCR, eso se agrega hasta el final cuando ya se tenga contemplados los presupuestos anuales para que el monto que se indique aquí sea la sumatoria de todos los años. Luego, si el proyecto va a tener algún tipo de financiamiento externo, aquí en el cheque, al darle usted aquí en el cheque, va a aparecer el ente externo, ¿verdad? Entonces el monto, por ejemplo, se va a tener de la Fundación Cruza, por decir algo, ponen aquí el monto del convenio y aquí la descripción del ente. Igual tiene los links para hacer los presupuestos, ya sea por OAF o por la fundación. Quiero, Marcela, un momentito para contarles un buen tip, ¿verdad? Así como uno muchas veces termina de hacer el título al final, lo mismo uno hace con el resumen. Pero este resumen es muy importante porque este resumen es el que van a usar los órganos colegiados para enviar al par evaluador y decir, usted estaría dispuesto o dispuesta a evaluar esta propuesta cuyo título es este y el resumen es este. Ese resumen tiene que ser un buen resumen porque ese es el que el par evaluador va a utilizar para brindar su criterio de si puede o no evaluar. Y este se extrae directamente del CIPRES. Entonces es una buena práctica y es un buen tip hacer un buen resumen, tal y como uno lo tendría que hacer para un artículo científico, ¿verdad? Al agregar esos datos es bueno siempre darle guardar y continuar para que el sistema… Ok, no, ya sé por qué fue, porque le puse que tenía vínculo externo y no agregué los datos, entonces ya le quito y ahora me tiene que permitir guardar. Inmediatamente me pasa a la pantalla siguiente, donde me solicita que si este proyecto está relacionado con algunos otros proyectos, ya sea que se hayan planteado por la investigadora o el investigador anteriormente o que algún otro investigador colega, ¿verdad?, le haya desarrollado. Entonces aquí puede agregar los proyectos que están relacionados al proyecto que se está presentando. Igual si está adscrito a algún programa institucional debidamente inscrito. Entonces aquí esto lo completa. Luego aquí está las actividades sustantivas que tiene el proyecto. Puede ser que sea un proyecto netamente de investigación, pero también puede ser que tenga algún componente de alguna otro de acción social o docencia. Entonces aquí podemos agregar que este proyecto también va a tener un componente de acción social y tenemos que clasificar en qué tipo de actividad de acción social, si va a ser extensión cultural, docente, digamos que en este caso es docente, que es nuevo, y le damos a aceptar. Entonces ya con eso me queda el proyecto para que lo vean tanto en la Vicerrectoría de Investigación como en Acción Social. E igual aquí, cuando agregamos investigación, se nos va a abrir una ventanita para indicar si lo que vamos a inscribir va a ser una actividad de apoyo, un programa, un proyecto de investigación o una actividad de vínculo externo remunerado. En este caso, para los proyectos nuevos, las nuevas modalidades, sería bueno indicar cuál es el fondo para el cual están participando, ya sean grupos de investigación o mentorías, indicar ahí para cuál están concursando y poner 2 puntos y el título del proyecto para poder saber cuál es la modalidad que están. A ese respecto que dice Marce, o sea, un buen tip es que uno puede acomodar dentro de la rigidez o no de las categorías que existen, ¿verdad? Y uno puede hacer un primer párrafo, ¿verdad?, desde la introducción y decir, este proyecto está siendo presentado para el fondo concursable tal, se relaciona con estos otros 5 proyectos de investigación y los describo a continuación y empiezo con, ¿verdad? Uno puede generar una serie de espacios para visibilizar lo que dentro de las categorías quizás sentimos que no nos permite aclarar tanto, pero que realmente luego se reflejan en el proyecto, ¿verdad? En algunas ciencias podrían querer especificar adjuntos que son fundamentales, ¿verdad? Y cada vez se trabaja más para que el CIPRES, que ya permite algunos adjuntos, permita una gran modalidad de archivos adjuntos. Y lo digo porque también hay áreas del conocimiento que necesitan adjuntar un video, por ejemplo, ¿verdad? Y sabemos y reconocemos que esto es importante. Si el CIPRES del todo no lo permite, se dice
no he podido adjuntar el video necesario para demostrar la fase A de la metodología especificada en el punto X o Y, pero se adjunta como, ¿verdad?, un archivo aparte que fue presentado o que será presentado al Consejo Científico, ¿verdad? Y nosotros como personas investigadoras dejamos documentado en el CIPRES los aportes y los insumos que estamos brindando. Igualmente, ya al pasar la otra pantalla, podemos agregar todas las unidades que van a participar en el proyecto. Últimamente nos llegan bastantes proyectos con unidades, con diferentes unidades que quedan registradas y que en el momento que se piden reportes, digamos, a la vicerrectoría, el proyecto también se va a visibilizar. Entonces, aquí podemos agregar N cantidad de unidades de acuerdo a la participación de los docentes y de las unidades también. Y luego aquí en instituciones participantes, cuando vimos que si tenía algún tipo de vínculo externo, aquí tendríamos que agregar, digamos, si tenemos, si van a trabajar con Fundación Cruza o si va a trabajar con el IMAS, qué sé yo, ¿verdad? Entonces aquí están todas las instituciones que hasta la fecha han trabajado con la institución, con la UCR y que han sido registradas. Y aquí uno puede buscar el ente, seleccionarlo y agregarlo. Sí, perdón. Hola, Margot Mena del Centro de Investigación en Comunicación. Tenía una consulta un poco desde la segunda o tercera pantalla, pero se asocia un poco con esto. En el caso de que las instituciones participantes sean extranjeras, porque son parte de una red temática, pero no hay fondos comunes, en algún momento se ha dicho que siempre se necesita un convenio específico para poder visibilizarlas en el CIPRES. Y a veces son redes, simplemente es esta buena voluntad de un compromiso de varios países o instituciones, y me parece, en algún momento me sucedió que no pude visibilizar uno de estos componentes porque me pedían un convenio y eso atrasaba la aprobación del proyecto. Claro. Entonces quería consultar eso. Yo primero se lo paso a don Fernando. Desde que entramos, ¿verdad?, hicimos un intento por hacer estos conversatorios sobre lo que implica el reglamento de investigación. Y el reglamento de investigación decía explícitamente, ¿verdad?, que toda colaboración requería de la firma de. Esto se discutió y se elevó al Consejo Universitario y, ¿verdad?, en ese sentido don Fernando nos puede ampliar al respecto, pero desde la vicerrectoría la práctica ha sido permitirles a los órganos colegiados decirnos y a las personas investigadoras el tipo de colaboración. Si hay transferencia de muestras, de materiales, si hay temas de financiamiento, si hay temas de propiedad intelectual complicados, difíciles de negociar, es probable que esta universidad institucionalmente requiera de ese convenio para poder visibilizarlo en un sistema. Si es una colaboración académica entre pares para la interlocución y discusión que vamos a hacer por Skype, por redes virtuales, nos vamos a reunir en el Congreso X, que es externo a mi proyecto y a su proyecto, pero que nos vamos a ver, esta vicerrectoría ha solicitado una carta explicitando esa disposición a la colaboración. Y esos colaboradores que están dispuestos a brindarnos espacio para que vengamos y recojamos datos en, no sé, su escuela, en su organización. Ahora bien, sí les pedimos a las personas investigadoras y a los órganos colegiados que tienen que asumir la responsabilidad por escrito de que si esa otra persona colaboradora eventualmente no colabora más, el desarrollo de sus objetivos no depende de esa colaboración, depende de las capacidades instaladas de la persona investigadora y su capacidad entonces para reformular, eso pasa en investigación a cada rato, reformular, rehacer, reprogramar y buscar otras estrategias para cumplir con esos objetivos. Porque sí ha pasado que hay personas colaboradoras que explícitamente sabemos, ¿verdad?, que van a hacer todo el análisis, son las únicas personas que dominan el análisis. No podemos depender de esa persona investigadora para esa propuesta, no va a ser factible, porque esa persona podría no terminar, ¿verdad?, por buena voluntad cumpliendo con esa labor. Y en ese sentido, pues podríamos requerir de otro tipo de evidencias. Sí, ese ha sido un tema recurrente en prácticamente todos los conversatorios que hemos hecho. Y un mandato que ha venido desde la administración superior es que tenemos que
agilizar los trámites, y eso en investigación resulta fundamental. Para la firma de un convenio, que lo puede hacer únicamente el señor rector, el documento tiene que pasar antes por la oficina jurídica, y antes por la asesoría legal de rectoría, y antes por la asesoría legal, en este caso de la vicerrectoría de investigación. No hay nada más complicado que hacer un convenio en esta universidad. ¿Okay? Entonces no lo podemos hacer. Entonces, en el reglamento literalmente decía toda actividad de investigación, o sea, casi que hasta una llamada por teléfono tendríamos que firmar un convenio. ¿Okay? Entonces, en esta discusión que hemos sostenido con el Consejo Universitario, en esta semana, justamente en la sesión de este trabajo de lunes en la mañana, finalmente los pude convencer de que todo eso es innecesario. Vamos a hacer convenios solamente en el caso en que sea estrictamente necesario. Entonces, quedamos en esta semana justamente en que ellos nos van a enviar una nota, y entonces nosotros desde la vicerrectoría vamos a definir qué cosas van a necesitar convenio y qué cosas que no. Entonces lo vamos a simplificar al máximo posible. Hay otras figuras legales que se pueden usar en vez de convenio. ¿Por qué? Porque el convenio es medio complicado. Entonces, una carta de intenciones, por ejemplo, o un memorando de entendimiento entre las dos partes. Yo te visito, vos me visitas, yo te mando tantas muestras, y ese tipo de cosas no requiere la firma de convenio. ¿Ya? Yo tengo una pregunta, pero recogiendo otras preguntas, ahora que estamos en el CIPRES, y esta parte prefiero que la conteste don Fernando, le voy a hacer la pregunta a don Fernando, que es porque aquí podemos marcar que somos muchas personas colaboradoras de varias unidades haciendo un proyecto y trabajando en redes y trabajando en grupos, que es lo que estamos insistiendo en que hagamos. Y luego tenemos que tener coherencia con régimen académico, y a ese respecto, en este espacio, ¿verdad? Lo que tenemos por avanzar aquí es ver cómo se llenan cada viñetita, ¿verdad? Y cada viñetita tiene la estructura, la metodología, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos ir viéndolo y aprovechar tal vez estos 10 minutos, 5 minutos en eso. Sí, vamos a ver. Estamos hablando literalmente de un contrasentido. ¿Okay? Es totalmente contradictorio lo que yo estoy diciendo versus lo que está diciendo en estos momentos régimen académico. ¿Okay? Y en muchos espacios he sido muy crítico, he sido muy duro. Lo más suave que he dicho yo con el sistema de que se califica el trabajo académico de nuestros investigadores es que el sistema es obsoleto y no sirve. Eso es lo más suave que he dicho, incluso en el plenario en el Consejo Universitario. ¿Okay? Y entonces, una de las grandes metas del año 2018, hay dos grandes metas, uno de estos le cuento una, pero les voy a contar la otra, que es justamente replantear el tema del régimen académico. Pero lo vamos a hacer como lo hemos estado haciendo con los conversatorios. Esta universidad funciona en dos sentidos: del Consejo Universitario con sus políticas y sus reglamentos verticalmente para abajo, o bien con la estrategia bottom-up. Todos nosotros planteamos entonces, los investigadores, cómo consideramos que nosotros podemos ser evaluados. Nuestro sistema, he dicho cosas más duras, como que es un sistema ridículo. He dicho que es un sistema vergonzoso cuando nosotros tenemos que mandar un papelito a nuestros colaboradores en Bielefeld, en Alemania, o en no sé dónde, para decirle, mira, es que necesito que me pongas aquí un 20% para que me haga un puntito en régimen académico. Okay, yo tengo una pila de papers ahí que yo no he sometido al régimen académico porque me da mucha vergüenza con mis colaboradores hacer eso. ¿Okay? Y si me va bien, un punto. Y si me va bien, o sea, eso me parece que es un sistema que no es universitario. En otras universidades del mundo utilizan otros modelos diferentes, ¿okay? En donde se hace una evaluación por un trabajo de 5 años, por ejemplo, y no artículo por artículo. Hay muchas otras formas que nosotros vamos a discutir con la comunidad de personas investigadoras. Hay cosas, y ahí está Marcial para que me ayude en un tema en particular. Por ejemplo, hace 2 años sale un artículo sobre el bosón de Higgs, ¿no? Es un artículo interesantísimo, son 5.400 autores, ¿no? O sea, yo no sé si Marcial o algún otro físico de esta universidad hubiera participado en la validación del bosón de Higgs y un montón de pruebas. Yo leí el título y eso fue todo lo que entendí. ¿Okay? Y si Marcial hubiera participado en ese consorcio global sobre la validación del bosón de Higgs, ¿okay?
y Marcial se le ocurre someter eso al régimen académico, tiene un reto espectacular de completar ese formulario para 5.400 investigadores. ¿Ok? Para que le den 10 a la menos cuántos, no sé qué puntos para hacer eso. O sea, nuestro sistema de régimen académico está desubicado, por decirlo de una manera muy suave. Y esto así, con estas mismas palabras lo he dicho en el plenario del Consejo Universitario. En estos momentos está a consulta ese reglamento. ¿Ok? Yo creo que, como dicen los especialistas en leyes, hay que dejar de que ese reglamento fenezca, que se muera, y plantear un modelo diferente de cómo nosotros tenemos que hacer la evaluación del régimen académico. Pero yo no puedo estar diciendo, por un lado, que vamos a trabajar en equipos, mientras el sistema de régimen académico nos castiga a nosotros el trabajo colaborativo. Alguno de los dos está equivocado, y no somos nosotros. Gracias. En esta otra pantalla, pues como lo mencionó doña Mónica, podemos agregar cuántos investigadores e investigadoras participen. Aquí hay que agregar si es colaborador asociado o si es principal. Aquí aparece el nombre de la persona y la institución a la que representa. Luego... Marce, tal vez no vayas uno por uno, sino vayamos en las viñetas nada más arriba. Sí, aquí estos son lo que les comentaba del texto enriquecido. Luego que vienen los espacios de justificación, descriptores, el impacto, en qué consiste el impacto, o qué se prevé que consiste el impacto. Sí. Estos en los colaboradores asociados internacionales, ¿cómo los incluye uno? Eso se incluye en el apartado de observaciones, Okay. Porque como todo tiene que estar ligado a un número de cédula que tiene que estar registrado en recursos humanos, eso no. Igual si quieres, por eso, andamos a la viñeta de arriba nada más, y vemos los títulos generales que hay que llenar para las personas que no lo conocen. Ok, aquí seguiría, la parte de metodología, ¿verdad? En el caso de investigación, si se hacen usos de animales, si van a participar seres humanos, si van a tener acceso a los elementos de biodiversidad. En el CIPRES todas las consultas, todas las opciones tienen una viñetita aquí, esta que está acá, y viene la explicación de a qué se refiere cada una de ellas. Por si no saben exactamente a qué se refiere, todo viene explicado en estas burbujitas. Luego viene aquí la parte que es también fundamental, que es la parte del cronograma, ¿verdad? Que es donde se van a indicar las actividades que se van a desarrollar y en qué fechas. Esto es importantísimo porque al planificar las actividades podemos también planificar qué gastos vamos a tener y elaborar posteriormente lo que es el presupuesto. El presupuesto es plurianual, entonces si mi proyecto o el proyecto va a tener 3 años o 4 años de vigencia, entonces podemos hacer el presupuesto anual y así se va a reflejar en el proyecto. Aquí están los objetos del gasto. Esto es la parte del presupuesto, nosotros lo vamos a ver con mayor detalle ahora a la 1 de la tarde, y lo que es régimen becario también. Entonces, ya por concluir el proyecto, ya haberlo revisado, si está bien, le da a registrar para que le llegue al director de la unidad, y el director de la unidad lo someta a los consejos científicos para su evaluación. Muchas gracias, Marcia. ¿Alguna otra pregunta, comentario antes de pasar al almuerzo? Buenos días, Gloriana Chaverri del recinto de Golfito. Una pregunta es si se puede tener más de un investigador principal en un proyecto. El sistema lo permite, lo que no sé, creo que sí se están permitiendo, ¿verdad? El sistema lo permite, los grupos de investigación. A ver, esto es una cuestión de cómo se articula un grupo de investigación, ¿verdad? El sistema lo permite. Lo que necesitaríamos es una excelente comunicación entre esas unidades y sus órganos colegiados, para que uno no le obstruya al otro y otro no le, ¿verdad? Este es un tema de cómo funcionamos en la base, nosotros y nosotras como personas investigadoras, porque lo que requiere es una excelente comunicación multiunidad o multidisciplinaria, pero el sistema efectivamente lo permite. Sí, termino. Una más y terminamos y vamos al almuerzo.
Sí, muchas gracias, José Molina de Microbiología. Quería hacer un par de comentarios referente primero a la parte de acceso de usuario, digamos, porque no sé si ahora está así, pero cuando hice mi ingreso hace unos 2 años tal vez, por primera vez, pese a que efectivamente es con la cuenta institucional, resulta que por defecto, en ese momento por lo menos, no podía ingresar. Entonces como que tenían que hacerme una autorización a nivel de sistema. Entonces principalmente por si a alguien le ha sucedido eso, que hay que dar como una validación y que no sé si actualmente sigue así. Sí, eso pasa a veces porque puede ser que alguien que está haciendo un doctorado afuera quiere empezar a redactar su proyecto para cuando se incorpore a la institución. En ese momento no aparece todavía registro, o sea, hay una suspensión de la relación, digamos, laboral, y entonces en recursos humanos no tienen o sea, no hace el link y hay que hacer ese tipo de... O cuando alguien está contratándose hasta ahora, digamos, y todavía no se ha tramitado la acción de personal en recursos humanos, entonces para el sistema todavía no está habilitado. Bueno, en ese caso yo en ese caso yo estaba nombrado ya de muchos años y todo, y aún así tuve el problema. Entonces, digamos que sería una consideración que podría valorarse. Luego lo otro es, la última vez que tuve que llenar, que creo que fue en octubre, algo en el CIPRES, bueno, yo había hecho una tablita, yo trabajo en un Word, ¿verdad? Y ya cuando lo tengo todo listo, lo paso al CIPRES. Yo había hecho una tablita toda linda y configurada, etcétera, y cuando la vengo a colocar en el CIPRES, no podía configurar nada. Resulta que el ancho es con respecto al largo del texto y no hay como un enter, o no lo encontré por lo menos. Entonces que podía hacer una observación que no sé si es ignorancia mía de cómo mejorar la tabla o que si es efectivamente así de riguroso. Exactamente. Lo que pasa es que el sistema, como les mencionaba, lo están trabajando todavía los informáticos porque ese es software libre, y entonces tienen que buscar ciertas aplicaciones, el peso del documento. Eso se puede agregar como un anexo si fuera el caso, ¿verdad? Y se puede hacer la observación de que se anexa la tabla tal en donde se indica tal cosa. Pero también sí, ha habido algunos problemas para, por ejemplo, mapas, cuando son de geografía, o bueno, con las fórmulas de física y de matemática, que ya con el texto enriquecido se espera que se mejore bastante, ¿verdad? Pero sí da problemas con este tipo de herramientas. Yo quisiera agradecerle las preguntas y además a todos la participación, porque lo que queremos es mostrar una buena intención de mejorar procesos. Existe una comisión institucional, porque esto no es para formular investigación, ¿verdad? Aquí se formula una gran cantidad y diversidad de documentación diferente para diferentes instancias universitarias. Y ha venido mejorando, ¿verdad? Y hay opciones y tips para cuando algo como eso nos falla, como adjuntarlo, ¿verdad? Hay textos enriquecidos, hay un reconocimiento de que se puede